Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a darle continuidad a parte de nuestra materia de geometría analítica, pero antes de continuar, y como la mayoría de ustedes sabe, estamos en la etapa y en el proceso de nivelación, dado la situación que hemos vivido de la pandemia y de cómo se dieron las cosas en el semestre pasado en su materia de trigonometría, y atendiendo algunas de las inquietudes, en este caso de sus preguntas que tienen en relación a algunos ejercicios que se van a realizar, en donde se refiere al manejo y a las operaciones con ángulos y las conversiones a radianes, donde me comentan la mayoría de ustedes que tienen muchas dudas en relación en saber identificar un ángulo, que desafortunadamente por muchas cuestiones pues en la clase anterior pues no se pudieron ver de alguna manera de forma correcta. Bueno, entonces atendiendo en ese sentido esa parte, y que me pedían que les explicara la parte de los ángulos para saberlos, al menos empezar a clasificar y de qué se trataba, es por eso que esta parte de esta clase la vamos a dedicar exclusivamente a identificar la clasificación de los ángulos, en este sentido, que es un ángulo, cómo se forma, y las diferentes clasificaciones que hay dependiendo del tamaño del ángulo y de cuál es la medida de los ángulos, la cuales son los grados, que como les comentaba hace un instante, pues vamos a estar haciendo operaciones de conversiones tanto en los ángulos como de ángulos a radianes y viceversa. Entonces creo importante esta parte de saber identificar de qué se trata o a qué se refiere la cuestión de los ángulos. Bien, entonces para esto vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra. Es una herramienta muy sencilla que utilicé con algunos de sus compañeros de otro grupo en la materia de trigonometría, y es muy sencilla de utilizar y es gratuita. La situación aquí es que desafortunadamente creo que también se puede utilizar de forma fuera de línea, es decir, sin internet, pero nos vamos a ir a Google y vamos a escribir GeoGebra clásico. ¿Sale? Entonces nos vamos a la primera opción, y es una aplicación que está totalmente en línea, es gratuita y que nos va a servir para realizar algunos ejercicios y algunas cuestiones que vamos a ir viendo dentro del curso. Les decía que voy a fijarme, creo que se puede instalar y también en tabletas. Algunos que tengan tabletas y celulares, chequenlo, es gratuita la aplicación y se puede utilizar offline, sin internet. Entonces vamos a comenzar acomodando aquí nuestro escenario de trabajo para realizar lo que nos corresponde, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la parte de ver algunas de las herramientas que vienen en GeoGebra, pero principalmente ahorita vamos a comentar lo que es un ángulo, que es una unión entre dos semirrectas y que están unidos en un punto que se llama vértice, para lo cual forman esa apertura llamada ángulo. Entonces para eso lo vamos a simplificar. Miren, esta herramienta de aquí viene la parte de semirrecta. Vamos a colocar el punto aquí y el punto B, y recordar que una semirrecta tiene un inicio pero no tiene un fin. Vamos a colocar otra semirrecta para ejemplificar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces miren, estas aquí están dos semirrectas. En esta parte es donde se forma el ángulo. Tenemos en este segmento el lado del ángulo del B al C, y en este otro segmento la otra parte del segmento del B al A. Entonces es importante empezar a entender o a visualizar a qué se refiere la parte de los ángulos. Se forman con dos segmentos o rectas, en este caso las semirrectas. No olvidar que tienen un inicio y no tienen un fin, de acuerdo a las características de esta cuestión de la semirrecta. Entonces ahorita vamos a poner algunos ejemplos de los ángulos, tanto
dependiendo del tamaño de esos grados y cómo se clasifican. Entonces vamos a utilizar algunas de las otras herramientas que brinda GeoGebra para realizar esta actividad, y vamos a comenzar con el segmento, colocando un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. ¿Sale? Entonces en esta parte ya tenemos dos segmentos, y como sabemos el tamaño de nuestro ángulo, hay varias maneras de saberlo o de utilizar las herramientas que brinda GeoGebra. Uno es buscando el tamaño del ángulo. Utilizamos la herramienta aquí de ángulo y seleccionamos la primera para medir el ángulo. Empezamos a medir de derecha a izquierda, porque si lo hacemos de izquierda a derecha nos va a medir la parte del ángulo exterior, y el que ocupamos es el ángulo interior. Ojo entonces en ese sentido para cuando se quiera sacar el valor de un ángulo. Entonces empezamos de la A al punto B y al punto C, y vean lo que pasa. Ya nos muestra el valor del ángulo, que es de 71 grados, de 71.57 grados, y de acuerdo a la definición de los ángulos, un ángulo agudo son los ángulos menores a 90 grados. Entonces, si se fijan ustedes, lo empezamos a dibujar con la herramienta segmento y sacando el ángulo, la herramienta de ángulo, para sacar el valor de ese ángulo interior, y que lo empezamos a marcar de derecha a izquierda, porque si lo hacíamos de izquierda a derecha nos iba a mostrar este ángulo, que ahorita lo vamos a realizar para las cuestiones de la circunferencia. Hay otra manera también de realizar esta actividad, no solamente con el uso de segmentos, para que se vayan familiarizando con la herramienta, donde desafortunadamente, como algunos me comentaron de ustedes, no utilizaron esta herramienta, la cual es muy de suma utilidad para ejemplificar algunas cuestiones, y vamos a ver más adelante también de realizar algunas actividades y operaciones. Es muy útil. Entonces vamos a ver otra manera de formar un ángulo con esta herramienta, de que nos brinda también un ángulo dado la amplitud. Aquí, y aquí por ejemplo ya nos da la opción de nosotros poder teclear de cuánto queremos que sea esa apertura del perdón, del ángulo. En este caso pues lo queremos de 90 grados, y quiero que vean lo siguiente. Ya como no lo formó, nada más aquí la cuestión nada más va a ser poner los segmentos, pero aquí ya nos forma un ángulo de 90 grados con la herramienta de un ángulo dado a su amplitud. Si se fijan, ya nada más es cuestión de unirlo, con segmento. Ok, vamos a hacerlo, lo borré sin querer. De nuevo, ángulo dado a su amplitud. Ok. Aquí los detalles técnicos. Ahí está. Segundito, volvemos a marcar los puntos. Y ya nos pide la parte de la apertura 90 grados. Y vemos que nos pone el ángulo en esta parte, pero hay que marcar ya los segmentos con la herramienta que ya utilizamos para poderlo visualizar de mejor manera. Utilizar la parte de la recta. Entonces nos podemos dar cuenta que nuestro ángulo que forma aquí es de 90 grados, y de acuerdo a la definición que hay de los ángulos rectos, forman un ángulo 90 grados, y si unimos, recordar los segmentos, nos forma un cuadrado, y recordar que el cuadrado pues tiene
está conformado de 4 ángulos perfectos de 90 grados. Entonces vamos ahora a ver la parte del otro ángulo que nos hace falta también observar, el ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados pero menor de 180. Empezamos igual con la de segmento. Segmento, marcamos un punto aquí y otra vez segmento. Podemos nosotros a simple vista saber de que es un ángulo mayor a 90 grados a simple vista, pero para sacar dudas, la herramienta de medición del ángulo hay que volvemos a recordar la parte de que debe ser de derecha a izquierda para que nos mida el ángulo interior. Miren, es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Entonces es el ángulo obtuso. Y el último ángulo que nos hace falta ver es el de 180 grados, que para de igual manera vamos a utilizar la herramienta segmento. Segmento. Aquí sale para ver que en estas dos segmentos de cuánto es el ángulo que existe en esta parte. Pues de igual volvemos otra vez a nuestra herramienta de ángulo para medir el ángulo interior, igual como les comentaba, de izquierda a derecha. Miren, y ya nos da este otro ángulo de 180 grados. En esta parte es importante, además de entender la clasificación y lo que se trata un ángulo, también no perder la vista de que la unidad de medida de los ángulos son los grados, y de que cuando se forma un ángulo completo de 360 grados ya es una circunferencia, es un ángulo completo. Y si nosotros queremos de alguna forma sacar el valor del ángulo exterior de estos segmentos que tenemos aquí formados, sin lugar a dudas nos va a dar el valor de 360 grados, dado que es el ángulo completo de una circunferencia, y es muy fácil de comprobar. ¿Cómo? Pues al caso del ángulo agudo, pues el resto de la parte que nos falta de este ángulo, pues nos debe de dar el valor de 360 grados, lo restante. ¿Cómo lo podemos hacer? Como lo habíamos comentado con anterioridad, la parte de los ángulos, como lo hicimos en la primera ocasión, pero ahora de izquierda a derecha para que nos dé el ángulo exterior. Un segundo, no, me equivoqué, perdón. Izquierda a derecha. Entonces, si ustedes se fijan, si sumamos este ángulo interior que sacamos para ejemplificar hace un instante, el del agudo, más el ángulo exterior, pues nos da efectivamente los 360 grados completos de la circunferencia. Esta parte es importante de entenderla para la cuestión no solamente de los ángulos, sino también de la cuestión de la circunferencia, que vamos a ver más adelante, y las operaciones que vamos a realizar con los ángulos y las conversiones que vamos a hacer con las mismas. Y podemos comprobar esa parte que estamos comentando de la circunferencia, haciéndolo con los demás segmentos y sacando su ángulo exterior para comprobar esa parte que estamos analizando ahorita sin ningún problema.
Vean. Para la circunferencia, el resto del ángulo que nos falta son 270 grados más 90, pues si nos da la circunferencia 360. De igual manera con este otro, de izquierda, recordar esta parte de izquierda a derecha para sacar el valor del ángulo exterior. Vean, 254.72 grados. Y de este pues es sencillo visualizar que la otra mitad que nos falta pues es 180 grados, pero de igual manera lo constatamos, izquierda a derecha, para sacar el valor de ese ángulo. Miren, 180 grados. Esto es importante que lo vayamos discerniendo, identificando, para evitar cualquier problemática de identificación con los ángulos, y sobre todo en el análisis o la evaluación que se hizo a su grupo, si tenían mucha problemática con identificar de qué se trataban los ángulos, cómo se formaban y cómo se medían. Entonces espero con este ejemplo de identificar de qué se trata un ángulo y cómo es que se mide. Vamos a ver también otras maneras de medición de forma un poco más manual con el transportador, como se debió hacer en el aula, pero por cuestiones pues ahorita de lo que está sucediendo. Esta es una herramienta muy sencilla de utilizar. Entonces es importante que vayamos identificando algunas cuestiones y aprendizajes importantes: el tema de lo que se refiere a un ángulo, la parte de los segmentos, la cuestión de la circunferencia, un ángulo completo es de 360 grados, y que la unidad de medida de los ángulos es la parte de los grados, que vamos a utilizar la misma parte para resolver algunos ejercicios que vienen en su cuadernillo de trabajo de geometría y trigonometría. Los vamos a realizar a resolver de forma con la calculadora, y también vamos a resolverlos de igual manera con el uso de GeoGebra. Las conversiones vamos a ver cómo es muy sencillo, pero siguiendo los lineamientos o las cuestiones de teóricos que vienen en nuestra guía, para no dejar de lado y darle el seguimiento como lo marcan nuestras autoridades, de apoyarnos en la guía de trabajo que fue realizada por compañeros maestros también del mismo CECITE y es de suma utilidad. Entonces, recordando que esta herramienta de GeoGebra es gratuita, se puede instalar, lo he instalado en mi celular, es Android, la he instalado en esta máquina que es Windows 8, la he instalado en Windows 10 y no he tenido ningún problema para utilizarla. Es cuestión de que se vayan familiarizando, y es una de las herramientas que vamos a utilizar durante nuestro curso. El de GeoGebra, les repito, es gratuita, muy sencilla de utilizar, yo les voy a ayudar. Entonces, hasta aquí, mis queridos estudiantes, sería todo en cuestión de la retroalimentación del tema de los ángulos, para pasarnos a las operaciones y a la conversión con los mismos. De igual manera, lo voy a subir este video al Classroom con las actividades pertinentes que se van a realizar con el cuaderno, para que les pido de su amabilidad para que le den seguimiento a esas actividades. Como les he comentado con anterioridad, organizan sus actividades y vamos a salir de la mejor manera de esta situación y de esta manera de aprendizaje. Y como les he comentado también, cualquier duda que tengan en relación a estos temas, saben que pueden contactarme por Messenger, WhatsApp, correo electrónico o por medio de la plataforma de Classroom sin ningún problema, a la hora que ustedes consideren pertinente. En algunas ocasiones he recibido los mensajes a las 1 o 2 de la mañana, ya estoy dormido, a veces estoy despierto y les contesto a la brevedad. Si no, pues el siguiente día reviso mis medios de comunicación y procuro contestarles a todos y todas, lo cual me da mucho gusto que tengan esa iniciativa de preguntar, porque recuerden que estoy aquí para servirles y es mi trabajo y lo hago con enorme gusto. Así que cuídense mucho. Cualquier duda respecto al tema, tengan la confianza de preguntarme y nos vemos a la próxima. Saludos.